Pedimos ahora que tu Espíritu Santo guía a tu siervo Yamé, oh Dios, en este precioso curso de la primera carta de Pablo a los Corintios, Señor, para tener una aplicación correcta para hoy, Señor, para tu iglesia y para nuestras vidas. Pedimos que tú lo guíes, le des mucha sabiduría, Padre, y lo uses como vaso de honra, Señor. Gracias, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, déjame volver al inicio, ¿no? Es muy importante que tengamos en mente cuál fue la razón de esta carta. Pablo oyó por hermanos de la familia de Cloé que había preferencias en Corinto. Usted se acuerda. Y allí en Corinto había aquellos que se decían de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro y otros de Cristo. Y las preferencias son el comienzo de las divisiones. Porque cuando preferimos uno, despreciamos a otro. No preferimos dos, ¿no? Y en la iglesia de Dios eso no hay. Entonces, toda la carta trabaja en este punto, la unidad de la iglesia de Cristo. Y el punto clave de la unidad no es tener una sola doctrina, es lo que está escrito en el versículo 9 del capítulo 1, ¿no? Vamos a leer capítulo 1. Si Él es Dios, por el cual fuiste llamados para la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es nuestro primero llamamiento, es nuestra vocación, la comunión con Cristo, ¿no? Y yo he hablado que la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos, es como si fuera una figura geométrica, porque cuando estamos de dos lados de un triángulo y seguimos para el vértice, al aproximarnos del vértice del triángulo, nos aproximamos los unos de los otros. Entonces, Cristo Jesús es nuestro punto de comunión. No son doctrinas. Las doctrinas pueden causar divisiones, pero Cristo es nuestra unidad. La Escritura dice que Cristo es nuestra paz. Y paz no es solamente un sentimiento. La paz es un estado. Cuando entramos en la paz de Dios, no hay más pelea, no hay más guerra, porque tenemos paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz los unos con los otros. Entonces, a mí me gustaría de subrayar este punto, ¿no? Dejar siempre, durante todo el tiempo que vamos comentando Corintios, vamos a dejar este pano de fundo, ¿no? Este trasfondo, que fuimos llamados a la comunión por medio de Jesucristo con el Padre, ¿verdad? No podemos nos alejar de esto. Si nos acercamos a Cristo y estamos separados de algunos hermanos, alguna cosa está equivocada.
porque no podemos nos encontrar con Cristo y no encontrar con los hermanos. No sé si me hago comprender. Entonces, este punto para mí es el punto clave. Y quería llamar la atención de los hermanos, ¿no? Aunque el tema está en la primera carta de Pablo a los Corintios, pero quería mostrar a ustedes el capítulo 1:5 de Efesios, que dice que Dios nos ha predestinado para la adopción de hijos mediante Jesucristo, según la buena voluntad de Dios. Y el versículo 9 dice que desvendándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que propusiera en Cristo, de hacer convergir en él, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas, tanto las cosas de los cielos como las cosas de la tierra. Entonces Pablo habla en Corinto y también habla en Efesios, que nuestro punto de llegada es la persona de Jesucristo. Las doctrinas son resolvidas en este punto, con Cristo. Y en el versículo 10, ¿no? de 1 de Corintios, Pablo nos dice, nos ruega que digamos la misma cosa, que no haya entre nosotros disensiones, que seamos unidos de pensamiento, teniendo el mismo parecer. La única manera de vivirmos de esta forma es pensar lo que Cristo pensa. Porque cuando pensamos en unidad, estamos pensando que todos vamos a pensar como tal hermano. No, no. La referencia no es la doctrina de uno o la doctrina de otro. La referencia es la persona de Cristo, lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice, el parecer de Cristo. Ese es el punto. No sé si estoy claro, si me están comprendiendo. ¿Sí? Ok, muy bueno. Y quería una otra cosa más que está escrita en el 10, que nosotros no debemos permitir disensiones, debemos ser enemigos de la disensión, porque Cristo no está dividido, no está dividido. Entonces no podemos permitir que la tela se rasgue. Si dice se rasgue, no podemos permitir, ¿no? Y en versículo 18, ¿no? Versículo 18, 16, del 16, que dice, Cristo no está dividido y el bautismo no hace nadie propiedad de aquel que bautiza. No sé si me comprenden. El bautismo no nos hace propiedad de aquel que nos bautiza. Pedro nos enseña esto, que debemos pastorear, no como dominadores, pero como siervos del pueblo. Cuando el Señor entregó la tierra a Adán y habló que Adán debería dominar la tierra y los animales, entonces Dios entregó la tierra para que Adán dominara, pero Dios nunca entregó personas para ser dominadas por otras. Nunca. Nosotros los pastores no somos dueños, no somos señores. En realidad nosotros somos siervos del pueblo. Así Cristo se presentó, así también debemos nos presentar. Como siervos de la iglesia, siervos del pueblo de Dios, siervos de nuestro Padre maravilloso, ¿no? Y hay un punto que quería llamar su atención. El versículo 23 del capítulo 1. Aquí está la predicación de Pablo.
es que nosotros solamente predicamos a Cristo crucificado. El centro de nuestra predicación no son las cosas nuevas que aprendemos, no son las invenciones que los hombres intentan hacer, pero nuestra predicación, el centro de la predicación es Cristo y este crucificado, ¿no? Preguntamos en la vez pasada, ¿quién ha sido escogido por Dios? Preguntamos, ¿no? ¿Usted se acuerda? Él no escogió las cosas sabias de este mundo. Él escogió las cosas locas. Y somos nosotros. Si nos consideramos sabios, no podemos ser escogidos por el Señor, ¿no? Si nos consideramos fuertes, no podemos ser escogidos por el Señor, que el Señor ha escogido las cosas débiles. Si pensamos que somos importantes, no somos escogidos de Dios, porque Cristo escogió las cosas sin importancia, las cosas despreciadas. Esas son las que Dios ha escogido. Entonces, cuando pienso que yo soy importante, que yo soy fuerte, que yo soy sabio, que yo comprendo todo, que yo sé todo, entonces no soy escogido por Dios. Dios escoge los que no son. Yo me pregunto, ¿por qué que no había albañiles en la construcción de los muros de Jerusalén? Dios escogió comerciantes, escribanes, personas que trabajaban con joyas, eh, agricultores, no escogió albañiles, porque si hubiera un albañil al término de la obra, el albañil iba a poner su nombre en el muro. Fue hecho por mí. Pero Dios no divide su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios usa las cosas que no son. Cuando fue para construir el arca, Dios llamó a Noé y Noé no tenía la profesión de constructor de barcos, no era un agricultor. Entonces, esta es una constante del Señor. Dios siempre escoge los que no son. Y si tú sabes que tú no eres, que tú no tienes sabiduría, entonces tú eres un candidato a ser escogido por Dios para que pueda servir a Él. En Romanos 12:3, Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, ¿Qué? digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí Mami, lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, no piense más que el debido, pero según la medida de fe. Muy bien, ¿qué somos nosotros? ¿Necios o sabios según el mundo? ¿Qué somos nosotros? ¿Frágiles o fuertes según el mundo? ¿Sin importancia o somos importantes? ¿Somos despreciables o somos admirados por el mundo? Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que no busquemos los elogios, que no busquemos la alabanza, que no busquemos que las personas nos consideren importantes de ninguna manera. El único que es importante es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él es que nosotros nos unimos, en Él que nosotros somos uno. Bueno, el capítulo 2. Vamos a entrar un poquito en el capítulo 2. Versículo 1. Cuando yo fui, estar con vosotros, anunciando el testimonio de Dios, no
estuvo con vosotros con sublimidad de palabras o de sabiduría. Queridos, Pablo era un hombre que sabía las sagradas letras desde su niñez. Era de la tribu de Benjamín. Era fariseo de fariseos. Llega un momento de su vida que fue discípulo de Gamaliel, uno de los hombres sabios de este tiempo. Pero Pablo, en el capítulo 2, él dice, yo no fui con sabiduría, no estuvo con vosotros con sabiduría, intentando convencerlos por sabiduría, pero él fue con demostración de espíritu y poder. Queridos hermanos, yo tengo buscado a Dios, tengo hablado con mis hermanos, la necesidad de dependermos cada vez más del Espíritu Santo. Déjame dar un ejemplo para aclarar lo que quiero decir. Estoy en el ministerio há más de 50 años y ya estuve charlando con parejas, ya no tengo cuentas con cuántas parejas he trabajado. Y yo descubrí que los problemas de un matrimonio no son muchos. Son básicamente 4 problemas. El primer problema es la relación con los parientes. No estoy diciendo que todos los matrimonios tienen el mismo problema, pero no son muchos. La relación pariente es un problema serio. Si no sabemos dejarlo el padre y la madre y unirnos a la esposa o el marido. El segundo problema es la cuestión de la crianza de los niños, porque venimos de experiencias distintas y cada uno de nosotros quiere cuidar de los niños según aprendemos con nuestros padres y nuestros abuelos. Tanto el hombre tiene su manera de educar como la mujer tiene su manera. Entonces ahí hay un punto de conflicto. El tercer problema es la administración de las finanzas. Hay muchas acusaciones de las dos partes diciendo que el otro no sabe administrar. Entonces es un punto de conflicto. Y el cuarto punto es la vida íntima del matrimonio. Ahora, el problema es que estos puntos, eles se mezclan y multiplican el problema. Bueno, entonces vamos a pensar. Un matrimonio me llama porque están en conflicto. Y yo le pregunto, ¿cuál es el problema en el cual están en conflicto hoy día? Y él me dice, bueno, estamos en conflicto en términos de la crianza de los niños. Entonces, porque yo conozco muchos versículos de la Escritura, yo puedo por teléfono decir a ellos, lean tal versículo y tal versículo. Pero no funciona. No funciona. Porque necesitamos la Escritura y el poder del Espíritu Santo. El hecho de leer la Escritura sin que la Escritura sea avivada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, no somos transformados, no vemos los milagros, Dios no opera. Entonces no es por el hecho que yo conozca problemas de las personas y les mande leer este texto, aquel otro texto, que las cosas van a solucionar. Entonces yo debo me presentar delante del pueblo con el Espíritu y el poder de Dios. Necesitamos, todo obrero del Señor necesita saber manejar se dice,
manejar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y trabajar con los dones espirituales. Yo tengo visto, hermanos, no solamente en Brasil, pero aquí en Europa, los más grandes avivamientos de la historia de la iglesia ocurrieron aquí en Europa y en Estados Unidos. Pero yo vengo para Europa desde 82. Yo veo una iglesia fría, una iglesia chica, una iglesia que no influencia, no impacta su entorno. Pero si tú preguntas a él si tiene la escritura, pero el Espíritu Santo fue puesto a un lado. Entonces, cuando Pablo llega en Corinto, él dice, no fue con demostración de palabras, pero fue en demostración de espíritu y de poder. Y estoy en estos últimos tiempos animando a los pastores, animando para que busquen el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo fluya de nuestras vidas a partir del púlpito para hacer con que el pueblo reciba la gracia de Dios. La gracia de Dios no es alguna cosa mental, es el poder de Dios que puede nos transformar. Entonces, Pablo no fue con lenguaje persuasiva, con charlas persuasivas. Tiago nos dice que la sabiduría humana es terrena, se dice, terrenal, carnal y diabólica, como está escrito en Tiago 3:13. ¿Quién entre vosotros es sabio e inteligente? Mostre en mansedumbre de sabiduría. Infelizmente, las personas quieren mostrar una sabiduría sin mansedumbre, sin la característica del Señor, sin la virtud del Señor. Personas que hablan bien, pero su vida no es una vida de mansedumbre. No están demostrando la presencia de Cristo. Son muy lindos para predicar, pero son muy pobres para demostrar la vida de Cristo. Y eso entristece a la iglesia y principalmente entristece el corazón del Señor. Mostre en mansedumbre de sabiduría, mediante con digno proceder a sus obras. Las obras deben ser llenas de la sabiduría del Espíritu. Ahora, si por el contrario tendéis en vuestro corazón envidia, amargura y sentimiento faccioso de facción, no os gloriéis en esto, ni siquiera mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del alto, antes es terrenal, animal y demoníaca. La sabiduría humana es demoníaca. ¿Cómo podemos cuidar del pueblo de Dios con sabiduría demoníaca? ¿Cómo podemos pastorear con sabiduría terrenal, animal y demoníaca? Es muy serio lo que Tiago dice. Es muy serio. Entonces Pablo, sabiendo disto, diz, quando fui ter com vosotros, quando fui estar com vosotros, eu fui em demonstração de espírito e poder. Agora, para que haja essa demonstração de espírito e poder, eu devo me esvaziar, se diz, como se diz? Esvaziar, se está correto? Esvaziar de mim mesmo e me llenar del Espírito Santo. Não? Nunca intentar passar as coisas que eu sei, pero pasar las cosas que Dios me orienta a hablar, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy pasando la sabiduría de Dios?
o estoy pasando mi sabiduría? ¿Cómo puedo discernir esto? Por el resultado. Si las personas que me escuchan están creciendo en la comunión con el Señor, si las personas que me escuchan están aprendiendo a tener mansedumbre, si las personas que me escuchan están aprendiendo a ser humildes de corazón, si las personas están aprendiendo a tener el otro en superioridad, entonces este es un señal que estoy enseñando la sabiduría del Señor. Porque la sabiduría de este mundo, no sé cómo es la palabra en castellano, hija, ¿cómo es? Eh, trae soberbia, la sabiduría de este mundo, Orgullo. orgullo, orgullo. Pero la sabiduría de Dios nos pone en nuestro lugar, nos hace ver que somos nada sin el Señor, que somos nada. No podemos nos gloriar en nada de lo que tenemos, porque en realidad no hay nada que tenemos que no fue recibida por el Señor, que Dios no nos ha dado antes. No tenemos nada, no producimos nada. Nuestra fuerza nada produce. Todo bien que hay en nosotros, bien de Dios, el Padre de la luz, el Dios eterno y bondadoso. Bueno, aquí Corintios, 1 Corintios 8:1 dice, en lo que se refiere a las cosas sacrificadas a ídolos, reconocemos que todos somos señores del saber. El saber ensoberbece, pero el amor edifica. Ahí está. La sabiduría que procura transmitir a los hermanos debe edificar a las personas que me escuchan. No edificar en términos de pensamiento, pero edificar en términos de transformación. Las personas que cuido están siendo transformadas en la imagen de Cristo, o las personas están cada vez más parecidas a mí. Si las personas están cada vez más parecidas a mí, la situación de ellas es terrible. Mi enseñanza debe transformar a la persona a la imagen de Cristo y no a mi imagen. La idea es la idea de Juan Bautista, que él crezca y que yo disminúa. Ese es el punto. Entonces, el capítulo 2, Pablo trabaja mucho con la cuestión de la sabiduría y él pone algunas cosas básicas en este capítulo. Él habla de la mente de Cristo, ¿no? Y él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjame tentar ampliar un poco esta idea. Cuando Dios me habla que yo tengo la mente de Cristo, no significa que yo anulo mi mente, porque mi mente hace parte de lo que soy. ¿Cómo funciona el hecho de que yo tengo la mente de Cristo, pero sigo teniendo mi mente? Es que la escritura me enseña en qué pensar. La escritura tiene sus patrones. La escritura tiene sus reglas que ven de la mente del Señor. Entonces, cuando Dios habla de alguna cosa que esto es equivocado, y en mi mente antigua yo decía que esto era bueno, ahora en mi conversión yo voy a decir lo que Cristo dice. No sé si me hago
comprender, ¿no? Si el Señor dice que aquí está una botella de agua, yo no voy a decir que aquí tiene una botella de café. Ou seja, eu estou submetendo minha mente à mente de Cristo. Hasta que toda minha mente seja sujeta à mente de Cristo. Então não significa que eu estou despreciando minha mente, mas estou trayendo minha mente cautiva ao pensamento de Cristo. Creio que você se acorda do texto que diz que aunque estemos em la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Primero, anular los sofismas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es una mentira que se parece con verdad. Es una mentira muy bien elaborada que tem parecer a la verdade, se parece a la verdade. E como vamos saber se é verdade? Quando tomamos esta mentira e comparamos com a Escritura, comparamos com a mente de Deus que é revelada em la Escritura. E aí descobrimos que é um sofisma. Então, el arma de nuestra milícia é espiritual e poderosa para, primeiro, anular sofismas. Depois diz que essas armas são espirituais e poderosas em Deus para derribar fortalezas. Los sofismas não trabalhados estabelecem fortalezas em nossas mentes e em nosso coração. Pero temos armas espirituais para derrubar. E por fim, essas armas espirituais são poderosas para trazer cautivo a los pies de Cristo todo pensamento que altivo, se diz altivo, soberbio, se levanta contra o conhecimento del Senhor. Ou seja, há pensamentos que vêm em minha mente que estão contrários a lo que Deus diz. E que a sabedoria me ensina a trazer esses pensamentos e submetê-los a los pensamentos de Deus. Entonces, queridos, las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios y debemos sujetar a la mente de Cristo. Este texto también habla de la verdad en Cristo, la verdad en Cristo. Y en realidad la verdad es el mismo Cristo. La verdad no es un concepto, es una persona. La verdad como concepto, cada uno puede ter como quiera, pero la verdad es una persona. Cristo dice, yo soy la verdad. Él no dice, yo soy un concepto, yo soy una filosofía, yo soy una historia. No, yo soy la verdad. Entonces, Jesucristo es la verdad viva, personificada. Y Él es el patrón de toda filosofía humana, de todo pensamiento humano. Se eu tenho uma filosofia, se eu tenho um pensamento, deve estar em acordo a la persona de Cristo, la verdade que é Cristo. Dentro disto, este texto habla também de la maneira de Cristo ver as coisas. Como Cristo vê? Hay uma pergunta que el Señor hace a Jeremías, el profeta, en el capítulo 1, quando ele pergunta a Jeremías, ¿qué estás viendo, Jeremías? Y él dice, yo veo una vara de almendra, así es. Y el Señor dice, viste bien, o sea, tú estás viendo lo que estoy mostrando. Nosotros tenemos muchas visiones, pero debemos parar para ver
si la visión que estamos teniendo es la visión que Dios está nos mostrando. Porque hay muchas voces en la tierra, hay muchas voces en la internet, hay muchas voces en los púlpitos, pero toda palabra dicha de los púlpitos en la internet debe estar bajo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Este texto también, capítulo 2, habla del poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa para discernir nuestros corazones, discernir nuestros pensamientos. Es la espada del Espíritu, afilada con dos filos, que puede dividir el alma y el espíritu y discernir y traer a la luz los pensamientos que tenemos en el oculto. Es el poder de la palabra. Precisamos creer en esto. Además, la palabra de Dios es poderosa. Cuando el Señor, antes de todas las cosas, abre su boca y dice, haya luz, la luz se hizo. La palabra es poderosa para crear lo que no existe. Cuando el Señor llega para aquel cojo que estaba en su hamaca y le dice, levántate y toma tu cama y camina. Aunque aquel hombre no quisiera, la palabra de Dios era poderosa para hacerlo levantar de su cama. La palabra es poderosa para hacer de mí un hombre santo. Es la palabra que opera en mí y me hace un hombre perfecto. Es la palabra. Es la palabra que me santifica. Es la palabra que me aleja del pecado. ¿Cómo puede un joven guardar puros sus caminos, observando sus caminos según la palabra de Dios? La palabra es poderosa, no podemos nos olvidar de esto. Este texto también habla del poder del Espíritu Santo y su manera de hacer las cosas. Nuestra mente está lejana de la mente de Dios, así como la tierra está lejana de los cielos. ¿Qué espacio es este? No sabemos. No sabemos qué espacio es este. Entonces no podemos, en ninguna hipótesis, hacer las cosas según nuestra manera. Siempre buscar, Señor, esta es tu manera, así que tú haces. No voy a hacer de otra manera. Los que conocen Éxodos saben que los capítulos 35 hasta el 40 de Éxodo, principalmente el 39 y el 40, casi 20 veces está escrito como el Señor ordenara a Moisés. Casi 20 veces. O sea, hay una sola manera de hacer la obra de Dios, es a su manera. No a mi manera, no lo que pienso, no lo que creo, pero como dice Dios. ¿Qué dice Dios a nosotros sobre su manera de hacer la obra? Y el problema, querido, es que yo encuentro hombres y mujeres cada vez más inventando cosas en la iglesia, criando cosas en la iglesia. Y yo afirmo que Dios no está en búsqueda de personas creativas, Dios está en búsqueda de personas obedientes. Que Dios nos ayude a ser obedientes a las cosas que ya están en la palabra. Y algo que está muy cercano de esto es la gracia dada por el Espíritu para andar en cada revelación. Queridos, nosotros no tenemos fuerza, nosotros no tenemos poder, nosotros vivimos solamente por la gracia de Dios, solamente en el poder de Dios. Nos despertamos por causa del poder de Dios. Estamos parados por causa de la gracia de Dios.
Muy bien. Y ahí Pablo dice que versículo 2 del capítulo 2 dice, no fui estar con vosotros con sublimidad de palabra, con sublimidad de sabiduría, porque yo decidí nada saber. Yo decidí nada saber. ¿Cuántas veces nosotros nos sorprendemos queriendo demostrar nuestra sabiduría? Y Pablo dice, yo decidí nada saber y predicar solamente una cosa, pregar a Cristo y este crucificado. Querido, esta es la mensaje de la cruz. Es el mensaje que cambia nuestras vidas. Es el único mensaje que puede traer vida para nosotros. Ninguna otra mensaje trae vida para nosotros. Y él dice que cuando fue estar con ellos, no predicó otra cosa, sino un Cristo crucificado. Y también él predicó en temor y debilidad. Temor y debilidad. Déjame testemunhar de una debilidad que tengo. Yo predico 54, 55 años. Nunca eu liguei no púlpito tranquilo com o mensaje. Siempre con mis rodillas temblando. Siempre. Porque un hombre, una mujer, llega delante de la novia del Señor, de la iglesia de Cristo, y predicar en el nombre del Señor. Queridos, esto me da miedo. Esto me da temor. Y no me siento apto a predicar. Pero el Señor me envía a predicar. Y voy en temor y debilidad, demostrando el Espíritu y el poder de Dios. Para que la fe de los hermanos no esté apoyada en sabiduría humana. Muchas veces, queridos, la fe de los hermanos está apoyada en la vida de los pastores. Y cuando el pastor cae, todas esas personas también caen. Nosotros no podemos permitir que las personas baseen sus vidas en lo que hablamos, pero baseen sus vidas en lo que Dios habla. Nosotros vamos ser promovidos de aquí a un tiempo. Nos vamos a quedar aquí en la tierra por la eternidad, ¿verdad? Entonces, cada persona que liga en la iglesia, debemos enseñar a esa persona a orar, a estudiar la escritura, a depender de Dios. Tenemos una ansiedad de contestar a los hermanos a todas las preguntas que nos hacen. Tenemos la ansiedad de enseñar con nuestra sabiduría. Pero, amados, nosotros somos amigos del novio y debemos conducir la novia para el novio. Si las personas llegan para mí, me haciendo preguntas, yo debo preguntar, ¿tú has orado a Dios con respecto a esto? ¿Tú has estudiado las escrituras? Entonces, ¿cuál es mi papel? Enseñar a las personas a orar, enseñar a las personas a estudiar la escritura. Ese es mi papel. Ese es mi papel. La palabra nos enseña que aunque tengamos comido pan amargo y bebido agua amarga, contudo, no se apartarán de nosotros nuestros maestros que estarán por detrás de nosotros, diciendo, ese es el camino, seguir en él. O sea, mi posición como maestro está por detrás del pueblo, empujando el pueblo para los brazos de Cristo.
yo soy amigo del novio, yo no soy el novio. Y Pablo nos enseña eso en el capítulo 2. Estoy aquí dando algunos pensamientos para que los hermanos tengan ganas de estudiar la escritura y busquen las respuestas en la escritura. Por supuesto que siempre que encuentro algo en la escritura, yo debo compartir con otros para que juntos tengamos la seguridad de lo que estoy creyendo es correcto. No puedo pensar que yo solito soy el juez. La escritura dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. No es en tu corazón, en vuestros corazones. O sea, las cosas que estoy predicando, yo debo sujetarla a hermanos que caminan conmigo. Tú vas a encontrar esto en Gálatas capítulo 2. En Gálatas 1, Pablo dice que cuando Dios manifestó la vida de Cristo en su vida, Él no consultó sangre o carne, ni aquellos que eran antes de Él en el ministerio, pero Él partió y fue a predicar, ¿no? En el capítulo 2, Él dice, pero pasados 14 años, yo volví a Jerusalén para sujetar a los hermanos las cosas que yo estaba predicando, para no suceder que yo estuviera corriendo en vano, en vano. Y hay hermanos que están predicando en vano, porque no están predicando la escritura, no están predicando la palabra de Dios, porque no se sujeta, están inventando cosas, están criando cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de no predicar lo que sabemos, predicar lo que el Espíritu Santo nos enseña, y que Amén. seamos humildes y mansos suficientes para que personas nos disciplinen, nos corrija, nos diga, el camino es por aquí. No somos aislados, somos personas sujetas las unas a las otras, y así debemos trabajar. Pablo dice en el versículo 6, él dice que él hablaba la sabiduría de Dios entre los completos, los perfectos. Sabiduría perfecta para personas perfectas. ¿Y cuáles son las personas perfectas? Son aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo, que fueron leyendo el Espíritu Santo. Porque nuestra perfección no está en nuestras obras. Nuestra perfección está en Cristo. Nuestra santidad no está en lo que hacemos. Nuestra santidad está en lo que Cristo hizo en la cruz. Y Pablo predicaba a los perfectos. Y él dice que él predicaba la sabiduría de Dios que estaba escondida en misterio. Tú vas a ver Pablo hablando disso en Efesios capítulo 3, cuando él habla de los misterios de Dios que fueron revelados a él. Hermano, las palabras de Dios, las cosas de Dios no son mentales. Las cosas de Dios son espirituales. Y solamente el espiritual puede comprender las cosas espirituales. No es una cuestión de esfuerzo para comprender la escritura, pero una cuestión de revelación. Y Dios revela sus cosas a los pequeñinos. Dios nos revela a los grandes, a los sabios. Que tengamos conciencia de que somos chicos, somos niños, no sabemos, no sabemos. Dependemos de Él completamente. El capítulo 2 trata de este tema, trata de esta situación. Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé gracia para comprender. Quería leer con ustedes el texto que está en Colosenses 1:24. Yo no traducí, entonces voy a intentar traducir ahora del portugués al castellano.
Colosenses 1, 24. Ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y lleno lo que resta de las aflicciones de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo me he cambiado en ministro en acuerdo con la dispensación de la parte de Dios, que me fue confiada. Mira, hermanos, lo que Pablo ministraba, él había recibido del Señor. No era nada de él, nada de él. Y Pablo recibió en favor de la iglesia para dar pleno cumplimiento a la palabra del Señor. El misterio que estuviera oculto de los siglos y de las generaciones ahora se ha manifestado a sus santos, a los cuales Dios quiso dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y es esto, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, al cual anunciamos, advirtiendo a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentemos todo hombre perfecto en Cristo. Ahí está nuestra base. Ahí está donde nos apoyamos, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. Amados, no tenemos nada de nosotros. Nada nació en nosotros. Nada surgió por nuestro esfuerzo. Todas las cosas que están en nosotros son por la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde nuestro corazón. Y que haya un profundo temor en cada uno de nosotros para cuidar del pueblo de Dios, pero cuidar como el amigo del novio cuida de la novia. La novia es la cosa más preciosa que está en la faz de la tierra. La iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Que el Señor nos ayude a tener el corazón lleno de mansedumbre, lleno de humildad y lleno de la sabiduría del Señor. No la sabiduría de este mundo, pero la sabiduría de Dios. Y si cualquier uno de nosotros no tenemos sabiduría, debemos pedir al Señor que Él no va a retener la sabiduría, va a nos dar la sabiduría, que Él es el mismo Espíritu del Señor. Amén, queridos. Déjame decir, en la primera reunión, una hermana, yo no me acuerdo quién es, preguntó si uno podría mandar algún bosquejo. De hecho, estoy trabajando en cada reunión, ¿sí? Pero creo que más algunos meses yo voy a tener algún material que lo que estoy usando es un bosquejo muy sencillo, muy sencillo. Es como pequeños apuntes que uso para hablar. Pero Dios mediante, yo voy a trabajar un poquito más. En el mes pasado salió mi libro sobre anotaciones en la carta de Pedro, que quiero hacer la misma cosa con Corintios. ¿Sí? Entonces, por favor, la hermana que pidió que tenga paciencia conmigo. Por favor. Hermana Inés, por favor, apague su micrófono. Hermana Inés Muñoz. Gracias. Gracias, Yamé. Quizás de repente alguna pregunta para que Yamé pueda
explicar de repente algún punto o algo que no quedó claro para algunos de ustedes. Y Javier, déjame decir, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta después de este horario, durante la semana, durante el mes, puede pasar las preguntas para ti, ¿sí? Y tú me pasas las preguntas. Si no tengo Ok, la respuesta en este momento, voy a buscar al Señor, voy a estudiar la palabra, ¿sí? Me dispongo a escuchar las preguntas que los hermanos tienen. ok, gracias, Yamé, por siempre esa disposición de poder bendecirnos también. ¿Alguna pregunta, hermanos queridos? Bueno, está claro como el café. Acabo de tomarme un café misionero. Café misionero de Colombia. No, de Chanchamayo, de acá al Perú tenemos. Ah, Ya te contaré, porque ya hay, te contaré, ya te contaré. ajá, Café porque hay misionero un de la café gracia. misionero en Colombia, en Cali. Yo estuve allá. Sí. Acá hay un café misionero de la gracia, acá. Ujú. Te voy a contar, te voy a contar, Yamé. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta de repente para poder ver algún tema. Ha estado bastante claro. Pastor Cecita, de repente alguna pregunta o algo de Sí, repente por ahí. yo, Javier, quería solamente que nos entendía de que la palabra eh, con la revelación del Espíritu Santo trae una gracia transformadora en los que oyen, ¿no? Es lo que Ujú. entendí. Muchas veces, a veces solamente la Escritura se le daba a los discípulos y si no interviene la gracia del Espíritu Santo, no va a pasar nada, ¿no? Que tremendo, ¿no? Sí. Importa esta dinámica del espíritu y la palabra. Ujú. Gracias, amén. Por favor, Yo, prenda su micrófono, levante su mano para hacer la pregunta. yo me he preocupado con la ausencia de los dones espirituales en las predicaciones, en las reuniones. Y los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Y si no hay un mover del Espíritu Santo, ¿cómo podemos nos edificar? Maestro, también ese es un principio del libro de Hechos, ¿verdad? En la iglesia Sí, primitiva es la sí, palabra y el Espíritu Santo. sí, siempre, siempre. Debemos tener la humildad de entender que no tenemos capacidad. Yamé, de repente no es la carta, pero según Efesios, de repente, ¿cómo podrías tú explicarnos de manera sencilla cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en Efesios 5 hay una receta, ¿no? Porque ele diz que nosotros no debemos nos llenar de vino, pero nos llenar del Espíritu. Yo me preguntaba, Javier, ¿por qué Pablo pone así del mismo nivel el vino y el Espíritu? Y me vino una comprensión que nosotros perdemos el control
con aquel con quien nos llenamos. O sea, si me lleno de vino, voy a perder el control para el vino. Si me lleno del Espíritu Santo, voy a perder el control para el Espíritu Santo. Entonces creo que una de las cosas que Pablo quiere decir es esto. Y en los versículos que vienen desde el capítulo 4, versículo 17 de Efesios, hasta el 5, 22, 23, vamos a ver que ali hay una cuestión de sacar algo y poner otra cosa en lugar. Por ejemplo, aquel que mentía, no mienta más. Antes hable la verdad en amor para transmitir la gracia a los que oyen. O sea, es un trabajo de sustitución. Yo voy sustituyendo el hurto por el trabajo, la mentira por la verdad, ¿no? Y el versículo 18 entonces dice que nosotros no debemos llenar del vino, pero llenar con el Espíritu Santo. Y los verbos que vienen después, dice que debemos hablar entre nosotros con cánticos espirituales, con salmos, himnos, para transmitir gracia, sujetándonos los unos a los otros. O sea, Pablo aquí está nos dando cómo ser lleno del Espíritu Santo. Así nos dice, ¿no? Efesios 5, el 18. Hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando el verbo está en este modo gerundio se dice, castellano, gerundio, Gerundio. está explicando cómo hacer. Cuando aparece no el gerundio, está explicando cómo hacer. Entonces, al invés de yo murmurar, yo voy a hablar con salmos, himnos, yo voy a sustituir. Entonces, esa es la manera que yo comprendo que nuestra vida va se llenándole el Espíritu Santo por un trabajo en, sería parcería, se dice, partnership, el Espíritu Santo y yo. Yo voy entregando a Él lo que tengo y voy poniendo lo que Él tiene. Si yo antes reclamaba, murmuraba, chismeaba, entonces ahora yo voy a bendecir al Señor hasta que mi vida esté totalmente llena del Espíritu Santo. Entonces yo creo, Javier, que no es solamente un sentimiento que tengo en un culto festivo, en un culto maravilloso. Es una operación de sociedad entre yo y el Espíritu Santo, los dos trabajando juntos. Yo digo que Dios suple mis necesidades mientras estoy durmiendo, pero Dios solamente me cambia mientras estoy despierto. Porque Él no hace nada sin preguntar a mí si quiero o no. Y aquí que estoy golpeando la puerta. Si alguien abre, o sea, Él y yo, ¿no? Entonces yo creo que es una caminata de llenar las áreas de mi vida que todavía no están llenas. El salmista dice que en su luz yo veo la luz, que Él llena con luz mis tinieblas. Entonces es un proceso. Hace que no haya en nosotros nada de mí mismo y todo sea lleno de la luz de Dios. Entonces es un trabajo constante, cambio de hábitos, sacar vicios de mi vida, establecer virtudes de Dios. No sé si me hizo comprender.
Maestro, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué y cómo hacer para llegar a conocer la plenitud de las Sagradas Escrituras a la manera de Cristo? Bueno, yo no sé si vamos a comprender la plenitud aquí, porque hay mucho más do que tenemos, hay mucho más do que sabemos. Pero la Escritura nos enseña que debemos andar en la luz que tenemos. O sea, si yo tengo 50% de luz, yo debo andar en ese 50% como si fuera mi 100%. No sé si me hago comprender. Ujú. Cristo, Él espera que yo ande en la luz que Él me da. Y en esto yo debo ser 100%. Ahora, conocer la Escritura necesita tener tiempo de lectura, oración, estudio. En mi caso, solamente un testimonio. No me pongo como patrón. Yo leo la Escritura de tres formas, de tres maneras. Una manera es leer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, sin parar, 2, 3 capítulos por día. Y para mí esa es la forma más difícil de leer la Escritura, que yo tengo una mente muy pesquisadora. Entonces estoy leyendo versículo y aquí yo veo alguna cosa, ya voy a entrar en ese versículo, comparar con otro, y muchas veces yo tengo facilidad de perder la caminata, pero yo necesito comprender, leer un libro completo de la Escritura, agarrar Génesis, agarrar Juan, agarrar Mateos y leer completo para tener una visión panorámica. Cada carta de Pablo, así como las cartas que escribimos, tiene su momento central. Cada carta. Por ejemplo, yo creo que la carta de Pablo a los romanos tiene su punto central en Romanos 8:11, donde él habla, si habita en vosotros el espíritu de aquel que ha levantado a Cristo entre los muertos, este mismo espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de aquel que en vosotros habita. ¿Por qué digo que este versículo es el punto clave de Romanos? Porque hasta el capítulo 8 de Romanos, Pablo habla una sola vez del Espíritu Santo. A partir del capítulo 8 hasta el capítulo 16, Pablo habla 18 veces sobre el Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento, el Espíritu es como que si no estuviera trabajando en nosotros. Pero cuando pasamos el bautismo, que está en Romanos 6, llegamos al capítulo 7 y percebemos cómo somos débiles. Tenemos una desesperación porque encontramos nuestra debilidad y ahí viene el grito de liberación cuando dice, a Dios gracias porque no hay más ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan más según la carne, pero según el Espíritu. Y ahí todo cambia. Estoy tomando esta carta de Romanos para decir que todas las cartas tienen su punto central. Efesios para mí, su punto central es versículo 16 del capítulo 4, porque hay un cambio muy grande. A partir del versículo 16 hay un cambio total, ¿correcto? Entonces cada carta, primera carta de Pedro, su punto más alto, el capítulo 2, versículo 19. Ahora, estoy diciendo son mis observaciones, ¿ok? Son mis observaciones. Entonces, es muy importante la lectura del libro completo para entender el mensaje completo del libro.
Esa es una manera. La otra manera de leer la escritura es leer para sí mismo, no para predicar, no para conocer el libro, pero para comer para sí mismo. ¿Sabe? Cuando una persona va para su cocina, cuando no hay nadie en la casa, él dice, yo voy a hacer una comida que siempre quise hacer para mí. Y Dios va a hablar cosas que tú nunca vas a predicar, que son charlas entre ti y Dios solamente. Entonces esa es una segunda manera. Y la tercera manera, estudiar la escritura para enseñar a los otros. Entonces agarrar un tema, agarrar un personaje, agarrar algún versículo, ¿no? Entonces yo uso esas tres maneras de leer la escritura, ¿sí? Y creo que de esta manera Dios va a nos traer la plenitud en nuestra relatividad, que no tenemos capacidad para comprender toda la plenitud, pero tenemos capacidad para andar en la luz que ahora tenemos, entendiendo que el camino del justo es como la luz del sol, ¿no? La luz del día va brillando cada vez más hasta ser día perfecto. Gracias, ¿Has sentido? gracias, Yamé, por tremenda explicación. Si no hubiese alguna otra pregunta, para estar entonces terminando eh, tercera, tercera clase que hemos tenido con Yamé. Sí. ¿Algo más por ahí, hermanos queridos? Ok, cualquier cosa llamé por el interno y estamos en coordinación. Ok, mi hermano. Está bien. Ok, Cecitar, también un abrazo, gracias, Isaías, y a todos mis amados hermanos que en esta tarde hemos estado juntos aquí, atentos a toda esta enseñanza. Un abrazo, bendiciones, Gracias, y hermanos. terminamos orando. Pues voy a pedir aquí a Isaías, ¿puedes orar, hermano? Por favor. Amén. Amado Padre, gracias.